Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Avanzamos ya muy cerca del Triduo Pascual, hoy ya miércoles santo, en la lectura del evangelista Mateo, capítulo 26, versículos 14 al 25, nos va mostrando la realidad de la traición de Judas. Escuchemos el texto. En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y los propuso: ¿qué están dispuestos a darme si se los entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: vayan a la ciudad, a casa de quien ustedes saben, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12, mientras comían dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntar uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Y él respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza del Espíritu Santo. Invitémoslo. Siempre es el huésped de todos los días, nuestro compañero de vida. Sin Dios no somos nada. Por eso invocarlo todos los días es vivir en Él. Es poner nuestra vida delante de Dios. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia, presencia y luz. Amén. ¿Qué nos dice el texto de hoy? Mateo 26, 14 a 25. Este ya lo escuchamos una parte en el domingo de la pasión del domingo pasado de Ramos o domingo de pasión, porque este año se toma del evangelista Mateo y los miércoles santos se toma este evangelio de Mateo. Entonces ya habíamos escuchado algo de esto. ¿Y de qué habla precisamente? Para ello varias lecturas, todos los elementos. Hay un personaje aquí que aparece. ¿A dónde va? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la transacción? ¿En qué se ajustan? Llega un momento de una celebración de los ácimos que pasa allí, y entonces que le preguntan a Jesús, y Jesús para dónde los manda, con qué recomendaciones para preparar qué. Cuando ya están en esa celebración, ¿qué anuncia Jesús? ¿Cómo responden los apóstoles? ¿Cuál expresión utiliza el Señor para dar un signo? Dice una expresión muy fuerte contra aquel que va a ir contra él, y este personaje tristemente célebre hoy, que le pregunta al Señor y cómo le responde él. Miremos los elementos, los detalles, las expresiones, el diálogo y lo que celebramos, digámoslo así, hoy en la preparación ya al Triduo Pascual. Hoy se nos vuelve a hablar de la traición de Judas. Ayer mirábamos dos actitudes, la de Pedro y la de Judas, y en el intermedio se hablaba de la glorificación del Hijo que va a ser en la cruz, la redención. Hoy nos centramos en el pacto que selló Judas de traición con aquellos que querían sacar del camino a Jesús. Por eso el comienzo es: ¿qué están dispuestos a darme si se los entrego? Mateo simplifica esto, eso es una síntesis, eso va mucho más atrás. Y Judas, que se había formado en el templo, todos los apóstoles, digámoslo así, eran creyentes hebreos, y cada uno, unos galileos, pescadores, y judíos eran Simón el cananeo, Simón, cuando digo cananeo, atención, esto no es Cana de Galilea, aunque así se ha visto, sino cananeo porque su madre era de raza cananea, que era una esclava, que se había casado con un hombre que no le había podido dar hijos su esposa. Y de ahí nace Simón. Y entre otros Tomás también.
Tomás dedicado a la orfebrería y los otros a la pesca, etcétera, etcétera. Bartolomé era un hombre docto, Felipe también, Galileos. Pero Judas era un muchacho joven que se había formado en el templo. Conocía a los fariseos, a los saduceos, es más, era amigo del hijo de Anás, uno de los personajes después de Caifás, que es el pontífice, pues Anás lo muestran allí. Tenía entrada a aquel círculo grande de Israel y se había forjado y se había levantado en la idea del mesianismo muy humano, esperando un hombre que le diera un poder. Y él soñaba con el poder a la manera de los reinos del mundo. Ahí hay una semilla clavada en él, tristemente no clara. Y cuando se acercó a Jesús por primera vez, fue cuando Jesús volcó las mesas, cuando Jesús mostró un poder fuerte allí en Jerusalén, con ese celo del Padre, porque habían convertido la casa de Dios en todo menos de oración, y había hecho ya unos milagros, y Judas se acercó a él como quien dice, este es, pero con una no sana intencionalidad, que tristemente no sanó, perdón la redundancia, en 3 años del seguimiento de Jesús. Entonces, ¿qué pasó con él? Cuando llegó a Jesús, Jesús hizo un llamado a todos en bloque cuando estaban en Genezaret y los envió a predicar y a sanar. Pero hubo momentos puntuales cuando ellos fueron llegando, entre ellos, el momento cuando llegó Judas, que acabo de decir después de aquel momento en la Pascua, la primera Pascua de Jesús, que está allí volcó mesas, y llegó con Tomás. El Señor los puso a que miraran bien y sopesaran bien la decisión si lo querían seguir, porque ellos lo buscaron. Tomás volvió al punto y Judas volvió a los días. Pero Jesús no lo había hecho tanto por Tomás. Jesús lo hizo por Judas de Keriot, o más bien de Cariot, de la ciudad, para que sopesara cuál era la intencionalidad. Aquí hay claro hoy por qué se hacen las cosas, cuál es la motivación que hay en el fondo. En este caso, de la decisión de Judas. Y él le dijo que no, que él lo quería seguir. Y créame que no solo es esta traición. Judas le hizo derramar muchas lágrimas a Jesús. Porque Jesús, durante todo el trayecto de recorrido de enseñanza, le mostró varias veces que lo que él esperaba de él no se lo podía dar, porque él no venía a darle triunfos humanos. Él no era rey de este mundo. Él no le iba a dar el poder como de un ministro para que dictara leyes a Israel, para que viviera como esos que estaban ahí metidos en el Sanedrín, que se creían muy doctos, pero por encima de todo el mundo. Eso no le iba a dar Jesús. Y él no comprendía y siguió allí, siguió allí, siguió allí. Y los otros que lo conocían, que sabían que Judas era orgullosito y que Judas tenía ganas de triunfar en el mundo a la manera humana, le fueron sembrando en el corazón dudas, le fueron sembrando en el corazón un montón de circunstancias para tener a alguien ahí metido dentro del grupo de Jesús, para que algún día se diera lo que ellos anhelaban que se hubiera dado antes, sacar del camino a Jesús. Los principales de Israel querían sacar del camino a Jesús porque él hablaba la verdad. Y Jesús los había tratado bien. Y Jesús los había invitado de buena forma. Ya en la última Pascua le tocó hablar, claro, hay de ustedes escribas y fariseos, porque él es la verdad. Pero en ese contexto se movió Judas y no quiso salir de ahí. Por eso ustedes y yo nos preguntamos, ¿qué pasó con Judas? Y entonces, dentro de esta narración de hoy se muestra cómo se dio lo de el pacto que hizo. Ya un momento, hablábamos ayer, que después de la unción en Betania, Judas salió y Jesús le dijo, no, Judas, no vayas. Judas, quédate conmigo, quédate esta noche a mi lado, aquí con nosotros. Porque Jesús sabía que iba a reunirse con estos del Sanedrín, porque había tomado la decisión de entregarlo. Y Judas no hizo caso y se fue para donde los del Sanedrín, que estaban reunidos ilícitamente. No estaban allí los que sí creían en Jesús, José de Arimatea, Nicodemo, había otro que se llama Juan, Eleazar, y tampoco estaba Gamaliel. Y estos empezaron, los que más odiaban a Jesús, a tramar hasta que lograron que Judas fuera y tomara la decisión. ¿Y cómo hicieron? Judas llegó y les dijo que no era capaz, pero estos empezaron a decirle esas tesis del enemigo y del demonio que meten en la cabeza, como, Judas,
Si es el Mesías, tiene que morir. Vea las escrituras. Ellos no creían que era el Mesías, pero le citaban las escrituras. Si fuera de eso, le decían, es que vas a ser grande en Israel, ven, haz esta obra grande para la patria. Y empezaron con lo de los romanos, como había dicho también Caifás, que es mejor que muera un hombre por el pueblo y no y toda la nación entera. Y empezaron a seducirlo con puestos y con cosas, y con importancia y fama. Cómo era agradable eso al oído de Judas, pero él sabía. Y él dice, ¿cómo voy a entregar al que verdaderamente es el único que me ama? El amigo del corazón, el único que me ama. Y ellos empezaron a seducirlo con estas ideas. Ya después aparece otro que no es tan bueno y le empieza a decir que entonces si él no se decide, que caigan todas las maldiciones sobre él, y empiezan a seducirlo y a decirle, y pactan el precio de las 30 monedas, y él dice, no, eso es muy poco por entregar a este hombre y a tal amigo. Y ellos dicen, eso está dictado por los profetas. Y empezaron a decirle, bueno, entonces ¿cuándo? Entonces Judas les dice, no, vayan, está en la casa de Lázaro. Y ellos les dicen, no podemos entrar allá porque él tiene siervos que lo defienden y es protegido de Roma. Y entonces les dice el Judas, en cualquier momento de estos días de la Pascua va a estar en el templo, armen un tumulto y captúrenlo. Y ellos le dijeron, no, no se puede, está llena la ciudad y la plebe fanática se puede levantar. Y entonces le dijeron, tiene que ser un momento cuando esté solo. Y allí había un hombre perverso, que lo llamaban Sadoc, y dice este hombre, cuando esté solo, nos llevas, pero tengan cuidado y capturan al que no es, que nos metemos en problemas. Y entonces el signo va a ser un beso, para que estos de noche no se vayan a equivocar y capturen a otro. Y empieza toda la trama. Entonces Judas termina diciendo que sí. Todos terminan diciéndole que va a ser grande. Vuelven otra vez con todas las tesis de elevarle el ego a un hombre que quiere triunfos humanos. Quedó pactado así, un momento solo, y entonces él les va diciendo que les va a ir informando. De ahí en adelante, Judas vuelve, pasa lo del Domingo de Ramos, que reciben entre hosanas al Señor, y él está pendiente, Judas, de cualquier detalle donde vaya a estar el Señor solo. Jesús no le dice ni mu, perdónenme la expresión, hasta el jueves en la cena, porque hasta ese día no llegaría la hora del Señor. Es decir, Dios tiene pleno control de su vida, no se la quitan, Él la da, Juan 10:10. Pero conoce que Judas está instigando para mirar en qué momento, no porque Jesús tenga miedo. De hecho, no había llegado la hora es la Pascua, el ofrecimiento del Cordero, y eso se hacía el viernes, pero con toda la preparación de la cena pascual de la salida desde el jueves, en la celebración de la Pascua de los hebreos. Y entonces, hoy nos muestra que llegó el día de la celebración. Entonces, Jesús les dice, vayan y preparen en la casa de fulano de tal, y no le dicen nombres para que el otro no entienda, por lo menos en la cena. Ya cuando estén en la cena, Jesús sí le dice, haz lo que tienes que hacer. Es decir, le dio una última oportunidad, reflexione. Pero así todo, Judas salió, y como quien dice, ahora sí sé dónde va a estar solo. No sé si me he hecho entender. Entonces, esos pasos, el contexto de la cena, la primera Eucaristía, la come y la bebe Judas, el signo de mojar el pan y entregárselo, también una invitación al arrepentimiento, pero este hombre ya ha tomado una decisión en el corazón. Entonces se da esto de que los apóstoles empiezan a hablar, bueno, entonces estás diciendo por mí, seré caso del Señor. Y el Señor pone eso del signo, pero ellos no comprenden aquello porque Jesús está en la situación que cuando Jesús le dice a Judas que vaya a hacer lo que tiene que hacer, los apóstoles, nos lo había dicho Juan también ayer, ellos pensaron que como él era el que tenía la bolsa de la plata, Jesús lo había mandado a hacer algo con los pobres o tenía que comprar algo. Así lo protegió inclusive en la misericordia de Jesús para que no le hicieran nada a Judas los apóstoles. Y llega y dice después el Señor, el Hijo del Hombre se va como está escrito de él, es decir, yo vengo a entregar la vida, llegó el momento. Es la hora de la glorificación como nos lo hablaba ayer Juan. Pero ay del que le ha entregado al Hijo del Hombre, más le valdría a ese hombre no haber nacido. Expresión muy fuerte.
Y entonces Judas pregunta, ¿soy yo acaso maestro? Y él respondió, tú lo has dicho. Pero vuelvo y repito, en ese contexto no entendieron ellos porque Jesús lo mandó a algo y ellos se quedaron con aquello. ¿Qué pasó con Judas después? Llegó al Monte de los Olivos con los esbirros, con los guardias del templo, con la plebe, o más bien con los encargados de la captura de Jesús. Se encuentra con Jesús, y allá viene la narración de Juan. Jesús le dice, amigo, también lo escuchábamos también con Mateo el domingo pasado. Amigo, ¿a qué vienes? Con un beso me traicionas. Ahí se formó un embrollo, perdónenme la expresión. Judas tiene que echar para atrás porque uno de los apóstoles le lanzó, tenía una espada y le lanzó un espadazo y no alcanzó a Judas, que salió corriendo. Ya después cuando tomaron venganza, porque, perdónenme la expresión, tomaron fuerza, porque hubo un momento, y nos lo dice Juan, Jesús, para que no capturaran a los otros, dijo, ¿a quién buscan? Y él dice, a Jesús Nazareno, y él dice, soy yo. Y hay un momento que nos dice Juan, que cayeron todos por el piso, es el nombre de Dios, Yahvé, yo soy, caen por el piso. Entonces los apóstoles como que se llenaron de valor, ahí sí, estos cuando Jesús ante el nombre de Jesús cayeron por el piso, y entonces ahí fue cuando San Pedro tomó la espada y cortó mal ahí la oreja de Malco, por nada, y lo degolla. Y ahí es donde Jesús le tiene que decir que se quede quieto, porque el que a espada mata, a espada muere. Y ahí es cuando se habían armado de valor también para ir detrás de Judas. Pero entonces el Señor les dice a estos, dejen a estos, soy yo, como quien dice, aquí estoy, llévenme a mí. Y ahí es donde huyen los apóstoles y donde huye Judas. Y Judas va huyendo. Y huye preso de ideas contrarias. Empieza a enloquecerse. Está solo en las veredas, en los caminos. Y todo le parece que hay una sombra. Y todo le parece que es persecución. Se dirige al interior de la ciudad. Va tapado con su velo. Y llega cerca a la casa de Caifás. Y entonces empieza allí como a escuchar que todo lo que se ha formado la captura de Jesús y toda esta bulla en la ciudad. Y entonces más bien después se escapa y huye otra vez cerca al lugar donde se dio la última cena. Y empieza como a taparse los oídos porque empieza como a escuchar como si Jesús estuviera llorando, como el llanto de él, y empieza a ser presa como de no querer oír, de no querer escuchar nada, de querer taparse ante la realidad de lo que acaba de hacer. Y en un momento se choca con un perro andariego. Esto parece fantasía, pero esto lo estoy diciendo de la visión de una mística. Cuando lo pisó el perro por ir con miedo de mirando, no se dio cuenta y lo pisó y se agachó y pegó un grito del susto Judas, y el perro se le tiró en la cara y le mordió la mejilla en la cual él había besado a Jesús. Y empezó a correr después del perro que lo perseguía, y se metió en un río que lo subió hasta los pies, y la única forma como el perro se quedó al otro lado, y él empezó a limpiarse ya porque empezó a sangrar de esa mordedura y a hinchársele allí donde había entregado al Señor. Entonces Judas sale de allí y corriendo a las afueras vuelve otra vez al lugar del huerto de los olivos y empieza a reconocer ese lugar donde estaba Jesús con los apóstoles, y después toma como una fuerza medio del mal para mirar y acercarse, y empieza a ver una sangre, pero estamos otra vez, él había vuelto al punto de partida donde había caído la sangre de Malco, y él piensa que la sangre es Jesús, y empieza a decir, no, esa sangre no, y empieza a parecer cada vez más un loco. Es más, en ese contexto está desesperado, que se va de cabezas para atrás y cae en una piedra y empieza a sangrar la nuca. Él piensa que alguien lo ha empujado y está con delirios de persecución. Y entonces también le sale sangre de la nuca a él. Y cuando se escapa, va a dar contra el peñasco donde Jesús oró en Getsemaní. Y ahí vio el manto de Jesús, y en el manto de Jesús, acuérdense ustedes que sudó sangre, está lleno de sangre. Y entonces él gime y se da como, quiere coger el manto, no quiere cogerlo, como después empieza como una especie de esquizofrenia, de locura, y entonces coge el manto y con ira lo rasga y empieza a decir algo, palabras más, palabras menos, como
como tanto que te temía porque creías que eras un Dios, creía que eras un Dios y un valiente. Ahora no me causas ningún miedo, porque no eres Dios, eres un pobre loco y cobarde. No supiste defenderte, no me redujiste a ceniza, como tampoco leíste en mi corazón que te traicionaría. Miedos míos, qué necio fui, etcétera, etcétera. Y entonces después te has dejado vencer como un ratón en la ratonera. El Mesías, jaja, rey de Israel, y pensar que por 3 años me tuviste domeñado y yo me las arreglaba siempre para vivir mi vida de robos y de desenfrenos y astucia. Eres un debilucho, un pusilánime, me he equivocado en no hacerte a ti lo que hago con tu manto. Y empieza a rasgar el manto. Pero cuando empieza a rasgar el manto se encuentra la sangre y otra vez para y dice, sangre tuya, sangre tuya. Empieza, no quiero verla, no quiero verla. Atrás. Y se siente como ahogado en un mar de sangre. Y dice, la sangre cubre la tierra esta sangre. Soy el nuevo Caín del inocente. En ese momento seguro empezó toda la idea del suicidio. Y la cara ya es de uno que los ojos están así abiertos como la cara, perdóname la expresión, la cara de aquel que ya tiene la cordura mental. Y huye otra vez por el camino y regresa a la ciudad. Cuando regresa a la ciudad, a Jesús lo llevan para donde Pilatos. Y se encontró con la mirada de Jesús. Aunque él estuviera tapado, Jesús lo vio y lo miró con compasión. Y esa mirada hizo que se cayera al piso de él y todo el mundo le pasara por encima porque la gente quería ir escuchar y ver lo que estaba pasando con Jesús. Y todo Jerusalén era un río de gente en esa situación tan triste a que había llegado aquel día. Y entonces ahí se fue para donde estaban reunidos los del Sanedrín. Mientras llevaban a Jesús donde Pilatos, entró y se llevó por delante el que estaba cuidando la puerta y a otro lo agarró por el cuello y lo tiró por las escaleras y llegó a la cara de Caifás y de los que estaban allí. Y les tiró las monedas en la cara a Caifás y le rompió la boca. Y les dijo, malditos, por ustedes me han perdido, no quiero su dinero, me han perdido y me hicieron cometer el pecado más grande. Y agacha la cabeza y hay sangre de Jesús, porque ahí le habían pegado unas bofetadas, ¿se acuerdan ustedes? A Jesús. Y dice, ¿cuánta sangre? Aquí también la hay. ¿Cuánta sangre tiene el Cordero de Dios para cubrir así la tierra y no morir? Pensar que yo la he derramado por instigación de ustedes. Maldición a este templo, maldición. Empieza pues las maldiciones de uno que se siente ya condenado. Y vuelve a cruzar otra vez. Ya traen a Jesús desde donde Herodes, a donde Pilatos otra vez. Y vuelve a cruzarse con Jesús 2 veces. Otras 2 miradas de amor, de compasión de Jesús. Y entonces, ante estas miradas, él vuelve y sale de la ciudad y llega al cenáculo. O en la casa donde se celebraba el cenáculo. Y tocó y vino una mujer a abrir, la mujer de la casa, y la empujó a la puerta y la tiró para atrás y se metió donde se celebró la última cena. Las cosas estaban allí tal cual como habían quedado cuando Jesús salió con los apóstoles. Y él del cansancio se sentó en una silla y no se había dado cuenta que se sentó en la silla de Jesús. Y puso la cabeza en la mesa y descansó un rato y después empezó a buscar vino para la sed que tenía ya, la fiebre, todo lo que estaba pasando en la vida de él. Y entonces ve en el fondo de la copa, es decir, el vino. Pero acuérdense ustedes que este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es la celebración de la Eucaristía y él empieza a decir, sangre, sangre, hagan esto en memoria mía. Y empieza a recordar lo que Jesús dijo de la cena. Tomen y coman y beban, esta es mi sangre. No le pido perdón porque no puede perdonarme. Empezó como la sensación de esta situación. No hay lugar donde el Caín de Dios pueda encontrar reposo, muerte, muerte. Y estando en la casa se dice, la madre, yo también tengo una madre. Y intentó huir y cuando salió se encontró con María y María estaba en la puerta de la casa. Todavía no había ido María en los primeros procesos. Ya venía San Juan a decirle, llorando, San Juan venía a decirle, no tenía las palabras, pero tenía que llevar la madre porque ya había sido condenado Jesús. Y Juan iba llegando, pero antes de eso Iscariote se encontró con Nuestra Señora. Y Nuestra Señora sale a su encuentro y le dice, Judas, con cariño, Judas, ¿a qué viniste? ¿Se acuerdan que Jesús le dijo cuando lo capturaron? Judas, ¿a qué viniste? ¿Con un beso me traicionas?
Y aquí la madre dice, Judas, ¿a qué viniste? ¿Has correspondido tanto amor con la traición? Pero es una caricia, la voz es una caricia de Nuestra Señora. Y le dice, Judas, Judas, detente, espera. Espera, escucha, te lo digo en su nombre. Arrepiéntete, Judas. Qué heroísmo el de la mamá. Arrepiéntete, Judas. Él perdona. Y Judas no es capaz y huye. Cuando huye se encuentra con San Juan, que va entrando a la casa para llevar a la madre, que no sabe cómo decirle a la mamá que ya a Jesús lo van a matar. Entonces está pensando cómo decirle porque le da dolor de ella, etcétera. Eso es otra escena. Pero entonces Judas huye. Y cuando huye se encuentra con Juan, y Juan lo trata con fuerza y le dice, asesino del Hijo de Dios, Jesús ha sido sentenciado. Y entonces Judas huye, y de aquí en adelante cada vez se vuelve más, tiene una fobia por los líquidos, todo le parece la sangre de Jesús. Si ve en la calle a un niño que trae un frasquito con leche, o si ve cualquier líquido, es más, tiene una sed, ya está con fiebre, tiene toda esta situación, le ha hecho la necesidad de la hidratación, pero va a buscar agua en un río y todo le parece sangre del Señor. Esa sangre me ahoga y me quema por dentro. Y se subió a un monte, y en ese monte ve las 3 cruces colocadas a lo lejos. A lo lejos está el Gólgota. Y entonces mira y comprende que Jesús ha muerto en la cruz. Se quita la faja de su vestido fuerte de lana, la mide en un olivo que hay al lado de una zanja, y cuando ya ve por último momento esta situación de la cruz, se tira y se suicida. ¿Por qué este relato tan doloroso? Porque es doloroso apartarse de Dios. Que esa sea la meditación de hoy. Si Judas hubiera escuchado a María, María lo hubiera llevado a la cruz y lo hubiera protegido de lo que le hubieran hecho los apóstoles u otros discípulos. Lo hubiera protegido. Pero Judas se desesperó. Créanme que fueron muchos los pasajes donde Jesús llamó a Judas al arrepentimiento. Pedro negó a Jesús grave, pero fue una debilidad en el amor de uno que pensó en sus fuerzas, y cuando se dio cuenta es que tenía que ser con la fuerza de él en una noche que las tinieblas reinaban, porque sabían que les había llegado serían vencidas las tinieblas, porque llegaría la luz de la resurrección y la apertura del cielo. Pero entonces aquí hay hoy la obstinación de aquel que no quiere seguir a Jesús, se autoexcluye. Él salió de la Eucaristía, se autoexcluyó. Jesús le lanzó como la última tabla de salvación allí, como lo había hecho muchas veces, y él prefirió ir a vender a Jesús. Después, su locura interior, aquello de la narración del perro, del mordisco, todo, él pensó estar ya lejos de Dios, porque sabía que era el Caín de Dios. Le dejamos a Dios lo que haya seguido después de la muerte, pero sabemos que él cayó en un desespero por autoexcluirse de Jesús. Que hoy ustedes y yo hagamos oración. Señor, permítenos tener una voluntad fuerte y llorar nuestro pecado como Pedro. Nunca jamás autoexcluirnos de tantas y tantas invitaciones que nos has hecho a la conversión. Amén. Gracias por el eco que colocan al final del chat. ¿Cómo vivir en la presencia de Dios y no por libertad propia salirnos de la presencia de Dios? ¿Cómo vamos a hacer de aquí en adelante? Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz, demos gracias a Dios. Feliz día para todos.